Estimado público asistente, nos complacemos en anunciar la segunda llamada. Segunda. Hola, hola. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Quien quiera que sea que se encuentre al otro lado, atestiguando. Queridos gatos locos, reiterando el compromiso, el día que seamos 1000 gatos locos, con todo gusto, con todo placer, con todo el amor, con toda la pasión, con toda la interpretación, bloopers incluidos, leo para ustedes El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Dicho lo dicho, el día de hoy voy a abrir con un anuncio brevísimo, y es que esta semana solo va a haber 2 transmisiones, la del lunes y la del martes, porque el jueves me tengo que ausentar por unos compromisos, pero nos vemos mañana y de ahí nos vemos dentro de 8 días. Y además nos vemos dentro de 8 días para leerles un cuento que... ¡Qué delicia! Me encanta, se los he dicho hace... ¿Qué fue? Pues el jueves pasado que leímos Hacia la alegre civilización de Samantha Schweblin, comentaba que me habían preguntado en algún momento que cuál era mi agenda para leer, y que yo respondí que mi agenda no existía, que no tenía agenda y no mentía. Y no miento, realmente no miento. Mi agenda se construye a partir de lo que voy descubriendo y de cómo las lecturas me van conduciendo. El cuento que les voy a leer el próximo lunes está relacionado con 2 cuentos de Amparo Dávila. Uno es Música Concreta, que ya compartimos, y otro es Detrás de la reja, que es el cuento que vamos a compartir el día de hoy. Y esa es la razón, de hecho, por la cual quiero compartir Detrás de la reja antes de compartir el otro cuento. Es curioso, porque hace 15 días compartí un cuento de una autora llamada Cristina Rivera Garza, y hace 8 compartí un cuento de una autora llamada Atenea Cruz, las 2 mexicanas. Y el corazón, el cuento, también el corazón. El cuento de la semana pasada se llamaba Corazones Negros. Y alguien me preguntó que por qué creía que el autor había llamado Corazones Negros a su obra. Y yo dije que era una frase que ella misma había dicho en una entrevista, que era una frase que se había robado de una amiga suya, también escritora, que se llama Liliana Bloom. Y les dije que iba a investigar a Liliana Bloom, no sé si lo recuerdan. Bueno, pues investigando a Liliana Bloom llegué al cuento que les voy a leer el próximo lunes, en donde curiosamente no solo se menciona a Amparo Dávila y no solo se hace referencia a Música Concreta y a Detrás de la reja de Amparo Dávila, sino que también se menciona a Cristina Rivera Garza, lo cual me pareció un hermoso atillo de coincidencias y de casualidades que tienen como resultado el que yo comparta el día de hoy este cuento. Muy contento además porque hacía rato que me quería reencontrar con Amparo Dávila. La verdad es que Amparo Dávila es una maestra. Bueno, a ver, no, iba a decir fue una maestra, pero no, sigue siendo una maestra. Sigue siendo una maestra porque a pesar de que ya no está entre nosotros físicamente, sus letras están entre nosotros. Sus letras están presentes, sus letras son muy vigentes. Y son de una maestría encantadora. Y Amparo Dávila es maestra en muchas cosas. Y una de las cosas en las que es maestra es en generar atmósferas muy incómodas. tiene una facilidad, tenía, ahí sí tenía, porque, pero bueno, tenía una facilidad para poner incómodo al lector, para colocar al lector en un lugar en donde todo es opresivo, en donde todo es peligroso, en donde todo es como resbaloso, viscoso, gelatinoso, extraño, en donde sabes que algo va a ocurrir y solo estás esperando el momento en que ocurra. No siempre ocurre. Eso es algo que me frustra un poquito de la cuentística de Dávila. No siempre ocurre. Hay ocasiones en las que nos deja así flotando, y a mí no me gustan los cuentos que me dejan flotando, pero cuando ocurre, y para muestra está Música Concreta, cuando ocurre, señora, me quito el sombrero, ocurre. Y el cuento del día de hoy tiene un poquito de todo eso, y el cuento del próximo lunes también tiene mucho de eso. De hecho, esa fue la razón por la cual decidí que... Porque, a ver, yo pude haberles leído el cuento de Liliana Bloom
y no entrar en detalles ni con música concreta ni con detrás de la reja y simplemente dejarlo como una anotación de, ahí si alguien lo quiere leer, léalo, ¿no? Pero me pareció, bueno, no me pareció, me queda claro que Liliana Bloom ocupa o toma parte de la escuela de Dávila, Dávila como si fuera mi comadre una vez más, de la maestra Amparo Dávila, y a través de ocupar esa escuela y a través de ocupar obviamente su estilo, hace una cosa muy rica que les leeré el próximo lunes. Pero entonces, pues era inevitable seguir el hilo, era inevitable aceptar el latillo y hacerme responsable de estas ganas que tengo, digo, de este placer que tengo por hilar cosas que aparentemente no están hiladas, que en este caso están súper hiladas, ¿no? Y además de todo, hace mención en el cuento que les voy a leer el próximo lunes, hace mención a una novela de Cristina Rivera Garza, que es La Cresta de Ilión, por si la quieren leer. Es una belleza, tiene sus complejidades, pero es una belleza. Y la razón por la cual hace referencia en ese cuento es porque Rivera Garza escribió la novela de La Cresta de Ilión está relacionada también con Amparo Dávila. Entonces, todo gira en torno a Amparo Dávila y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no reencontrarnos con esta maestra que además, pues eso, es una maestra y punto? Y como esto, ya lo dije, es la nave de los gatos locos y el gato más loco aquí soy yo, pues ni modo, les toca disfrutar o no, ¿verdad? Yo espero que sí, de este atar de hilos, de este gato loco que de repente decidió, ¿por qué no seguir el hilo que trazaba Liliana Bloom, que además parece que se venía trazando desde antes? En fin, que a mí me da la vida esto, que a mí me encanta. Y me encanta, justamente me encanta que mis lecturas no tengan agenda, ¿no? En algún momento, y ya con esto nos vamos. Hoy estoy un poquito platicón. En algún momento, en la primera sesión, si no mal recuerdo, que hice... No, fue en la segunda sesión que hice de aquella otra sección de los martes, que es como una especie de taller literario, pero no lo es realmente. En fin, en esa sección extraña que se ha ido formando, comentaba que entre los escritores hay dos tipos de escritores, el escritor mapa y el escritor brújula. El escritor mapa es el que lo planea todo, absolutamente todo, y después escribe. Y el escritor brújula es el que tiene una intuición y se va dejando llevar por esa intuición y va construyendo conforme van apareciendo otras intuiciones. Y en algún momento decide que la intuición ha sido saciada y finaliza y se acabó. Me acabo de dar cuenta que así como hay escritores mapa y así como hay escritores brújula, también hay lectores mapa y también hay lectores brújula, y yo soy definitivamente un lector brújula. Yo siento por ahí un cosquilleo, una curiosidad con respecto a algún autor, lo reviso, si me gusta lo comparto, y si no, pues sigo buscando y de repente me encuentro estos enlazados y estas redes de relaciones y digo, pero por supuesto que sí, y me dejo ir. Entonces, dejándonos ir, es que vamos a pasar a la lectura del cuento. No obstante, antes de pasar a la lectura del cuento, vamos a pasar de rapidísimo a las ventanas de YouTube, solo para que Fernando Ríos R me confirme que estamos 5-5, fuerte y claro. Si no, llevo 9 minutos hablando como tonto. Y a saludar si es que hay alguien por ahí que quiera saludar, ¿vale? Entonces, en la horizontal dice: hola a todos gatos locos que están presentes, buenas noches. Pasando a saludar Mundos Mexas. Saludos Mundos Mexas. Quiero pensar que si no hay ningún comentario diciendo que no me escucho, ahí está, en la vertical está Fernando Ríos R. Bueno, antes Mía Aguayo. ¡Hola! Hola, Mía Aguayo. Fernando Ríos R dice: hola, capitán de la nave de los gatos locos desde Jalapa, Veracruz, México, en horizontal y vertical. Te escuchamos 5-5 fuerte y claro, así que adelante con el cuento del día de hoy. Lady Carmona, 3 caritas sonrientes, pues caritas sonrientes para ti, Lady Carmona.
inteligencia orgánica. Hola, buenas noches, tripulación. Hola, inteligencia orgánica. Dale, pues, si estamos 5-5, yo ya me extendí un poco. Un poco. Qué bonito soy. Ya me extendí 10 minutos. Vámonos, ¿no? Vámonos. Vámonos a disfrutar de este cuento que, como ya es costumbre, dedico a mi madre por leerme cuando era niño, a mi padre por regalarme aquella radiocasetera, al niño que fui por combatir el aburrimiento con tanta creatividad, al hombre que soy por tomar este sueño entre las manos y trabajar para tornarlo realidad. Y por último, no por ello menos importante, a ti, quien quiera que seas y desde donde sea que me estés atestiguando. Ha llegado la hora de correr el telón y de que empiece la función. Estimado público asistente, Damián Sastre presenta Detrás de la reja de Amparo Dávila. Esta es tercera llamada. Tercera. Comenzamos. Aquel verano cumplí 23 años y Paulina 40. Sin embargo, ella no representaba su edad y parecía ser solo unos cuantos años mayor que yo. Paulina era hermana de mi madre y se hizo cargo de mí a los pocos meses de nacida, al quedar huérfana. Desde entonces viví con ella y mi abuela Dorotea en una casa llena de flores y de jaulas con pájaros, que eran la debilidad de mi abuela. La casa, como todas las del pueblo, tenía un patio cuadrado con habitaciones alrededor. La sala, la recámara de mi abuela, otra recámara que compartíamos Paulina y yo, y el comedor, la cocina y un pequeño y rústico cuarto de baño. Paulina era profesora de primaria y daba clases al grupo de cuarto año. Siguiendo su ejemplo, yo también me recibí de maestra y me asignaron el primer año. Nuestra vida era tranquila, metódica y ordenada, como reflejo de la misma Paulina. Todos los días nos levantábamos a las 6:30 de la mañana. Yo acomodaba y sacudía la casa mientras Paulina hacía el desayuno y mi abuela se dedicaba a regar las macetas y a darles de comer a sus pájaros. Después de desayunar, dejábamos preparada la comida, nos arreglábamos y partíamos para la escuela, en donde debíamos estar a las 8:30. Al mediodía regresábamos a comer. La comida de diario era muy sencilla y solo los domingos, que teníamos tiempo suficiente, cocinábamos algún platillo especial. Paulina daba clases en la tarde, yo no, pero iba con ella para ayudarla en las clases de dibujo o de bordado. Al atardecer salíamos de la escuela. En la casa siempre había algo que hacer: arreglar nuestra ropa, corregir tareas, preparar pruebas cuando hacía buen tiempo. Al anochecer acompañaba a mi abuela Dorotea al rosario. Ella solo salía de la casa para ir a la iglesia y se pasaba los días sentada junto a la ventana de la sala haciendo frivolité. Isabel y Adelaida eran nuestras amigas más íntimas. Con ellas salíamos los domingos en la tarde. Algunas veces asistíamos al cine, si la película le parecía conveniente a Paulina. De lo contrario, íbamos a pasear al jardín y después a merendar a casa de nuestras amigas. Me preguntaba, al igual que muchas personas, por qué Paulina no se había casado siendo una muchacha guapa y llena de cualidades. Yo tenía unos 10 años cuando se hizo novia de Alejandro, un agente viajero que a todas las muchachas les gustaba. Cuando fueron novios, como un año, él iba a verla con frecuencia y se escribían todas las semanas. Un día me platicó Paulina que se iba a casar y comenzó a hacerse ropa y a bordar sábanas y manteles. Pasaron meses y Alejandro no volvió a verla. Después dejó de escribirle. Paulina adelgazó mucho, siempre estaba triste y por las noches yo la oía llorar. Un día la sorprendí guardando en el fondo de un viejo baúl el retrato de Alejandro y toda la ropa que había bordado. Algunas gentes dijeron que Alejandro se había casado en la ciudad. Mucho le costó a Paulina recuperarse de aquella pena, pero ya nunca más quiso volver a tener novio. Solo una vez en la vida se puede uno enamorar. Yo creo que decía eso por no confesar que había perdido la confianza en los hombres.
El día que cumplí 23 años, Paulina quiso que nos retratáramos. Bajo la luz de los reflectores se veía muy guapa, con su larga cabellera castaña y recogida en lo alto de la cabeza, lo cual la hacía parecer más alta y le dejaba despejado el rostro y sus grandes ojos negros. Como era sábado y no había escuela, por la tarde fueron varias amigas. Paulina preparó una rica merienda y pasamos unas horas muy contentas. A los pocos días nos invitaron a comer Isabel y Adelaida para festejar la llegada de su hermano, quien llevaba varios años estudiando en una ciudad del norte y hacía mucho tiempo que no lo veíamos. Resultaba difícil reconocer al Darío que habíamos visto partir. Era más desenvuelto que los otros muchachos que conocíamos. Hablaba de muchas cosas y vestía bien. Aquella noche, antes de dormirnos, Paulina y yo conversamos desde nuestras camas, como acostumbrábamos a hacerlo, y las dos estuvimos de acuerdo en cuánto le habían servido a Darío aquellos años fuera del pueblo. Aquel fue uno de los veranos más calientes que recuerdo, tanto que no hubo funciones de cine los domingos en la tarde y en su lugar se organizaban días de campo o tardeadas con fines benéficos. También había kermeses en el atrio de la iglesia y lunadas en los jardines, a donde siempre se bailaba. Isabel y Adelaida insistían mucho con Paulina para que saliéramos más seguido, y poco a poco ella fue accediendo. Darío se nos unía donde quiera que nos encontraba. Era muy amable con las dos y nos atendía por igual. Nos invitaba refrescos, dulces, nos compraba flores. A mí me intimidaba mucho y no sabía ni de qué hablarle. En cambio, Paulina parecía encontrarse muy a gusto, tanto que él logró hacerla bailar y reírse con sus bromas. Yo nunca la había visto así y comencé a notar que se arreglaba más, que siempre estaba de buen humor y aceptaba todas las invitaciones que nos hacían. Aquel cambio de Paulina me alegraba mucho. Aparte de que la quería y me gustaba verla contenta y animada, me atraían bastante las fiestas y los paseos. Como todo esto se debía a Darío, sentí por él mucho agradecimiento. El director de la escuela donde trabajábamos le pidió a Paulina que asistiera en su representación a un congreso de maestros que se celebraba en México. Él se encontraba enfermo y no podía hacer el viaje. No obstante que esa deferencia le produjo a Paulina una gran satisfacción, yo la vi subir al tren con un aire de tristeza. Adiviné el motivo. Paulina se fue un jueves y el domingo Isabel y Adelaida pasaron por mí para ir a un día de campo. Era la primera vez que yo salía sola, es decir, sin Paulina. Nos fuimos al campo, en varios automóviles y en ninguno iba Darío. Pensé que no había ido por no estar Paulina, pero al llegar vi que ya estaba allí con otros muchachos y que parecía muy contento. Jugamos a la pelota y a las escondidas antes de comer. Después, en la tarde, cuando ya no había sol y el calor era menos intenso, con un tocadiscos de cuerda nos pusimos a bailar. Bailé con Darío todo el tiempo. Al principio me costaba esfuerzo seguirlo y me retiraba de su cuerpo lo más que podía. Poco a poco me fui sintiendo con más confianza y dejándome llevar por él. Todo cambió para mí en esa tarde, como si descubriera por primera vez las cosas que siempre había visto. Las montañas doradas por el sol del atardecer, los árboles frondosos y verdes, las mismas piedras. Todo tenía vida, todo era hermoso, todo me conmovía. Me atreví a mirar de cerca a Darío y me ruboricé tontamente. Él sonrió y me acercó más a su cuerpo. Seguimos bailando y bailando sin hablar. Me sentía tan ligera como si flotara en una nube, como si mis pies no tocaran la tierra. Cerré los ojos cuando sentí sus labios sobre los míos y la vida entera se detuvo de golpe. Al día siguiente seguí viviendo todavía dentro del mismo sueño que transfiguraba y embellecía todo lo que me rodeaba. Apenas supe lo que hice en la escuela. Era como ya no estar en mí misma, sino muy lejana, en otro instante muy hermoso. Reconstruía paso a paso todo lo sucedido el día anterior y volvía a caer en el ensueño. Al atardecer salí a comprarle cigarrillos a mi abuela y encontré a Darío. Enrojecí al verlo y no supe qué decir. Él dijo que quería verme en la noche. No sé si podré salir, le contesté. Buscaremos la manera de vernos y estar solos, dijo él. Va a ser difícil, dije atemorizada. Vendré a las 10, dijo Darío antes de que yo pudiera agregar nada más y me acarició la mejilla al despedirse.
Entré a la casa presa de extrañas contradicciones, de extrañas y contradictorias sensaciones que yo desconocía y llena también de presentimientos y temores. No se me ocurría ningún pretexto para salir a verlo. Estaba completamente aturdida. Por fortuna, mi abuela no se dio cuenta de nada. Cenamos como de costumbre y después ella se acostó. Yo no podía hacer nada, ni siquiera leer la novela que tanto me gustaba. Miraba continuamente el reloj y a medida que la hora se iba acercando, crecía mi desasosiego. Al poco rato, mi abuela apagó la luz. Me estaba desnudando cuando alcancé a oír unos ligeros golpecitos en la puerta de la calle. Sin darme cuenta de lo que hacía, me eché la bata encima y corrí al zaguán. Me detuve a escuchar. Después abrí. Darío entró y cerró la puerta sin hacer el menor ruido. Allí, a oscuras, sin decir nada, comenzó a besar y a acariciar. Entramos a la sala. Yo ya no tenía miedo ni recelos, solo el mismo deseo que a los dos nos consumía. Siguieron días llenos de presagios, temores e incertidumbres, días intensamente gozados y sufridos en que me consumía el miedo de que Darío no fuera más. Pero cuando por fin venía y sus manos ansiosas me arrancaban la bata y nuestros cuerpos se encontraban, yo lo olvidaba todo. A los 15 días regresó Paulina y al verlo supe el porqué de mi angustia. Ella se había cortado y rizado el pelo. Llegó muy contenta con regalos para todos. Unas pantuflas para mi abuela, una blusa rosa para mí, pañuelos para Isabel y Adelaida y una corbata para Darío. «Te ves muy bien», dijo al verme, pero te noto algo extraña. Y me observaba con atención de pies a cabeza. «Te probaron muy bien el viaje y los días de descanso», dije tratando de desviar la conversación. «No me has dicho nada de mi pelo. ¿Te gusta cómo se me ve?» «Sí, claro, te queda muy bien». Pero no era verdad. Parecía como otra Paulina sin su cabello largo que también se arreglaba. Por la noche fueron a cenar Isabel, Adelaida y Darío. Yo me sentía muy nerviosa y agobiada. Esquivaba a Darío y temía hablarle, como si el menor detalle fuera a delatarme con Paulina. Al despedirse, aprovechando un momento en que no nos oía, me preguntó: «¿Y ahora qué vamos a hacer?» No sé, fue lo único que pude contestarle. Ya en la cama, Paulina hablaba de los lugares y las gentes que conoció y de todas las cosas que había hecho en México. Yo apenas la oía. Seguía escuchando la pregunta de Darío y mi respuesta desesperanzada. Después ya no la oí más. Caí de golpe en el sueño. Durante varios días no tuve oportunidad de hablar a solas con Darío porque Paulina estaba siempre presente. Noté con gran angustia que su simpatía por él era bastante manifiesta y que no hacía nada por ocultarla. Se sentaba a su lado y lo prefería en cualquier circunstancia. En todas sus conversaciones estaba él, aunque no viniera al caso. En esos días llegó la feria del pueblo y el domingo en la tarde fuimos a divertirnos. Paulina subió a la rueda de la fortuna con Darío. Yo los miraba desde abajo. Ella reía y se abrazaba a él cuando estaban arriba. Era la primera vez que subía y de seguro le daba miedo. Es una diversión absurda y peligrosa. Pagar por ir a sufrir no tiene sentido, había dicho siempre cuando yo o las muchachas la invitábamos. Al bajar estaba radiante, le brillaban los ojos y tenía las mejillas encendidas. Darío me invitó a subir y yo no supe si aceptar, pero ella insistió. «¿Qué has pensado? ¿Qué podemos hacer?», me preguntó Darío. «Yo no sé, Darío, no se me ocurre nada». «No es posible seguir así», dijo Darío. «Además, Paulina me tiene cercado, tú lo has visto». «Todo lo que sucede es terrible», comenté tristemente. «Ni siquiera podemos casarnos», dijo de pronto. «No tengo dinero, dejé deudas en el norte y casi todo lo que gano aquí lo mando». Hasta ese momento supe que había la posibilidad de casarme con Darío, o más bien que esa posibilidad no existía, que él no tenía dinero y yo jamás podría causarle una pena de esa índole a Paulina. «No hay nada que hacer entonces», dije con una voz tan desalentada como mi alma. «¿Y si Paulina durmiera toda la noche?», insinuó Darío. «¿Qué quieres decir?».
Si tú pudieras darle algún narcótico, dormiría profundamente y nosotros podríamos seguirnos viendo cuando ella no está. Sentí que la silla se desprendía de la rueda de la fortuna y caía al vacío. ¿Podrás? ¿Podrás? Me preguntaba ansioso. Nunca pensé llegar a un momento como ese en que tuviera que tomar una decisión tan tremenda. Pesé mis temores, mi resistencia a lastimar a Paulina y mi deseo. Y el deseo sobrepasaba todo. Ella bebía siempre antes de dormirse una infusión de hierbabuena que yo le preparaba. A veces me olvidaba de dársela y al otro día se lamentaba de que nadie se preocupaba por ella. Sí, dije resuelta a todo. Conseguiré algunos polvos que no tengan sabor. Confía en mí. Te quiero tanto. Mi mano tembló cuando vertí el polvo en la infusión. Probé un poco. No tenía sabor. Llegué hasta la recámara con la taza de té. Si vieras la cara que tienes, como si hubieras visto un muerto, dijo Paulina y me observaba con curiosidad. Es que estoy muy cansada, le contesté y comencé a desvestirme rápidamente, mientras ella saboreaba su hierbabuena. Me metí en la cama y me puse a leer Mi María de Jorge Isaacs. Es decir, solo aparentaba leer, pues no lograba concentrarme en la lectura. Ella se acostó después de cepillarse el pelo con toda calma y comenzó a leer también su Fabiola. Como a la media hora empezó a bostezar. A la hora estaba completamente dormida. Ni siquiera tuvo tiempo de apagar la luz. Tenía en la mano el libro que estaba leyendo. Se lo quité con cuidado y no hubo ninguna reacción. Después le levanté la mano que cayó pesada y lacia. Apagué la luz. Me deslicé silenciosamente al encuentro de Darío, y al trabarse nuestros cuerpos, todo dejó de pesar y de doler. Cesaron los remordimientos, las recriminaciones y los temores, existiendo solo aquella noche infinita que nos pertenecía y los cuerpos que en ella caían y se rescataban, descubriéndose y reconociéndose hasta que la luz del día los separaba. Paulina buscaba cada vez más a Darío y él, por no despertarle sospechas, se dejaba querer. Yo sentía una gran pena por ella y me dolía demasiado lo que le estaba haciendo. Me repetía constantemente que no era mi culpa que Darío me quisiera y me hubiera preferido y que era ella quien se estaba engañando y haciendo las cosas más difíciles. En los bailes lo monopolizaba. Yo los miraba bailar con gran disgusto, aunque después yo lo tendría como ella nunca podría tenerlo. Una noche estábamos dormitando después de haber hecho el amor, cuando alcancé a oír un ligero roce junto a la puerta de la sala. Después, una respiración. Contuve la mía propia y me enderecé. Darío se sobresaltó también. Nos quedamos inmóviles un rato, sin saber qué hacer. Los dos estábamos aterrorizados. Cuando ya no se oyó nada, Darío se vistió apresuradamente y se fue. Yo entré a la recámara. Paulina dormía como todas las noches. Pensé entonces que había sido mi imaginación y tranquila me dormí. Cuando desperté al día siguiente, Paulina ya no estaba en la cama. No dejó de sorprenderme el que se hubiera levantado sin despertarme, como siempre acostumbraba a hacerlo. La encontré en la sala observando las huellas de la alfombra. Me contestó los buenos días con una voz fría. Estaba pálida y tensa. Supe entonces que fue ella quien nos había descubierto. Una ola de sangre me aturdió y el cuarto me comenzó a dar vueltas. Tuve que sostenerme en una silla para no caer. Había sido ella y todo estaba perdido. ¿Qué iba a pasar ahora que lo sabía? Volví a la recámara y sobre el buró estaba la taza de hierbabuena intacta. Traté de reconstruir en mi memoria cómo habían sucedido todas las cosas la noche anterior. Leímos un rato, después yo fingí que dormía. Al poco rato ella apagó la luz y no tardó mucho en quedarse quieta. Pensé que dormía profundamente, como siempre después de tomar el té. Desde ese día todo cambió y nuestra vida fue una tortura sin fin. Por más que lo intentaba, no me atrevía a hablar con Paulina y a explicarle las cosas, sabiendo de antemano que todo sería inútil y que si una vez pudo sobreponerse a un golpe a su amor propio y a su orgullo, ahora ya no lo lograría. De otra persona hubiera sido grave,
Viniendo de mí, resultaba más doloroso y mortal. Hablábamos solo lo indispensable. Yo vivía agobiada y perseguida por los más atroces remordimientos al palpar su dolor y su desmoronamiento interno. El no poder ver a Darío y nuestro amor cortado tan bruscamente me sumía en hondo abatimiento. Lo deseaba más que nunca y a todas horas me sorprendía inventando la manera, el sitio donde pudiéramos vernos. Una mañana, mientras mis alumnos copiaban una lección, escribí a Darío explicándole lo sucedido y mi necesidad de verlo. Le envié la carta con el mozo de la escuela y al día siguiente tuve su respuesta. Él también estaba desolado y lleno de temores. También quería verme. Tendríamos que encontrar la manera. Lo repetía varias veces en su carta. Paulina se negaba a ir a todas partes, pretextando 1000 cosas cuando nos invitaban. Y si ella no iba, tampoco yo. Siempre había hecho solo lo que ella quería. No gozaba de ninguna libertad y le debía demasiado para poder exigir algo. Por las noches, las dos nos removíamos en nuestras camas, sin poder dormir, sumidas en un silencio que era más agresivo que las palabras más crueles que nos hubiéramos dicho. Se me representaba constantemente la imagen de Darío que me esperaba en la oscuridad de la sala, o me llamaba desde lejos y me urgía. Y yo ni siquiera tenía el consuelo de llorar y gritar mi impotencia para correr a su lado. Algo tendrá que pasar, me repetía a todas horas. Después, ella comenzó a levantarse por las noches y a caminar por el patio largas horas. Si las dos teníamos mal aspecto, el de Paulina era peor que el mío. Comía mal, casi no hablaba. Mi abuela, que raras veces se daba cuenta de lo que sucedía a su alrededor, le preguntó en varias ocasiones qué le pasaba. No tengo nada, contestaba siempre. Cansancio, tal vez. Y sus ojos se clavaban en mí con una mirada llena de recriminaciones y reproches. De cuando en cuando cambiábamos una nota Darío y yo. Esto era lo único que me sostenía. Todas eran iguales, preguntas y preguntas que no podíamos responder. En la escuela terminaron por darse cuenta de que algo le pasaba a Paulina, dado su aspecto y su manifiesta nerviosidad. Un día la llamó el director, quien tenía algunos conocimientos de medicina. Debe haberle recetado algo que ella no se ocupó de comprar. Así pasó algún tiempo, que fue una eternidad. Una vez en que yo estaba mirando jugar a mis alumnos en el recreo, no pude impedir que se me salieran las lágrimas. No me di cuenta que el director me observaba. Me llevó a su despacho. «¿Qué le pasa?», me preguntó. «¿Es a causa de Paulina?». «Sí, me preocupa mucho», le contesté. Era todo lo que yo podía decirle. «Hace días que me di cuenta de que anda mal», dijo él. «Hablé con ella y me contó que no duerme bien y que eso le afecta a los nervios. Le recomendé un tónico y un sedante nervioso. Espero que los esté tomando». «No le he visto tomar ninguna medicina», me atreví a decirle. «Voy a insistirle de nuevo», dijo él. Pero si el director insistió, Paulina no le hizo ningún caso y los días y las noches siguieron pasando igual, como un tormento que no terminaba nunca. Una noche en que yo estaba en la recámara revisando unas tareas de la escuela, oí que Paulina y mi abuela hablaban en la sala. Y como la anciana casi no oía, Paulina le explicaba a gritos que era conveniente vender las propiedades que teníamos, unos terrenos de siembra que se rentaban cada año y unas casas viejas. Mi abuela Dorotea no comprendía la necesidad de hacerlo y Paulina insistía que era más seguro tener el dinero en el banco que propiedades que no dejaban gran cosa y daban muchas molestias. Pero mi abuela no estuvo de acuerdo en lo que le proponía Paulina y no accedió a sus deseos. Paulina salió de la sala bastante molesta y se fue a la cocina a preparar la merienda. Yo no pude explicarme entonces el porqué de la decisión de Paulina de vender nuestras propiedades. Lo que ganábamos en la escuela no era suficiente para vivir. Teníamos aparte el dinero de las rentas y ella ahorraba todo lo que podía. Siguió pasando en tiempo en que los días se iban sin esperanza y las noches se eternizaban, y las dos allí, en aquella casa o en la escuela, siempre juntas y desesperadas como dos condenados mudos.
De vez en cuando iba a visitarnos Isabel y Adelaida. De seguro las constantes negativas de Paulina a sus invitaciones les impedían buscarnos tan a menudo como antes. O tal vez sospechaban que algo andaba mal entre nosotras. No obstante que frente a ellas o a cualquier otra persona, Paulina se comportaba con naturalidad, como si nada pasara. Fue en ese tiempo cuando enfermó mi abuela, y no fue posible salvarla. Ya era muy grande, según dijo el médico. Y yo pensé que, sin haber dicho nunca nada, no pudo soportar lo que pasaba en aquella casa y se había ido. Ni su enfermedad ni su muerte lograron reconciliarnos. La noche que la velamos volví a ver a Darío. Fue con sus hermanas y los tres nos dieron un abrazo de pésame, como se acostumbra en tales casos. No pudimos decirnos nada. En el velorio, Paulina estuvo todo el tiempo sentada entre Isabel y Darío. Entonces supe que con él no estaba enojada. La muerte de mi abuela me ofreció la libertad de llorar, y lloré mucho, por todo lo que no había podido en tanto tiempo, pero no dejé de sentir remordimientos por no llorarla a ella, sino a mí misma. Velamos a mi abuela en la sala, ahí donde Darío y yo nos habíamos amado tantas veces. No pude, por más que lo intentaba, seguir los rezos. En mi mente surgían los recuerdos de nuestro amor, imágenes de Darío que no correspondían al que estaba sentado al lado de Paulina, tan serio y callado, sino al otro, al que había sido mío. En el entierro pude hablar con él cuando Paulina no podía vernos, protegidos por la gente que rodeaba la fosa. «Huyamos, Darío», le supliqué. «¿Pero a dónde? No tengo dinero, tú lo sabes». «No importa, trabajaremos los dos». «Espera un poco más, ya habrá alguna manera de solucionar esto», dijo él. Siguieron los rosarios a la muerte y, por lo menos al anochecer, iban algunas amistades a rezar. Yo solo pensaba en el día que ya no hubiera visitas y nos quedáramos solas, frente a frente. Una vez que terminaron los rosarios y, como ya mi abuela no podía oponerse, Paulina comenzó a vender las propiedades. A mí me correspondía la parte de mi madre, pero ella no me consultaba nada, ni yo me atrevía a pedirle explicaciones. Me pasaba los días y las noches tratando de encontrar alguna solución, pero mis posibilidades eran muy limitadas. No disponía de dinero, puesto que Paulina lo administraba todo, hasta mi propio sueldo, y en tales circunstancias yo no encontraba a dónde ir. Tampoco me atrevía a huir del pueblo y renunciar para siempre a Darío. Estaba dispuesta a afrontarlo todo antes que perderlo. Me desesperaba pensar que si él quisiera todo sería tan fácil. «No tengo dinero, espera un poco, no tengo dinero, espera un poco», resonaba constantemente dentro de mí. Fue entonces cuando el director de la escuela me mandó llamar nuevamente. «Sigo preocupado por Paulina», me dijo, «y temo que la muerte de su madre la ha empeorado. Como vamos a tener vacaciones, he pensado que sería conveniente que Paulina fuera a León, aprovechando esos días. Hay ahí un sanatorio de neuropsiquiatría que dirige un amigo mío, persona muy competente en enfermedades nerviosas». «Será difícil que Paulina acceda a ir», dije sin entusiasmo. «Usted sabe que se ha negado a tomar las medicinas que le ha recetado». «Tranquilícese usted, ya le hice la sugestión y está de acuerdo en ir a que la receten». Yo no podía creer que fuera verdad lo que el director me estaba diciendo, y con trabajo pude seguir escuchándolo. Comencé a pensar 1000 cosas, que Paulina se iba a ver a un médico y yo me quedaría sola en la casa. Era demasiada felicidad volver a ver a Darío, verlo sin que nadie nos estorbara, otra vez como antes. 3 meses soñando en estar de nuevo con él, 3 meses que había contado día a día, minuto a minuto, y de pronto noches y noches sin fin para nosotros. Era difícil creerlo. Darío tenía razón al decirme que esperara. Paulina se iba a León, yo me quedaría en la casa. Volvería a vivir nuevamente, aunque fuera unos días, aunque fuera una sola vez. Entre los dos encontraríamos la solución, o lo convencería de que nos fuéramos lejos, lejos de aquel pueblo y de Paulina. No estando ella, todo sería más fácil. Podríamos trabajar los dos y amarnos libremente. Yo lo convencería. Animada por la esperanza, me acosté aquella noche
Pero la misma excitación y tantos pensamientos me impidieron conciliar el sueño, y oí casi todas las horas. A la mañana siguiente dijo Paulina: «Arregla tus cosas porque vamos a ir a León. Voy a consultar un médico para mi insomnio. Saldremos en el tren de la noche». Sí, las palabras del director de la escuela me hicieron recobrar la esperanza. Las de Paulina me sumieron de golpe en un pozo sin fondo. No vería a Darío, pero ¿cómo lo había creído posible? Me llevaba con ella, claro que no quería dejarme, lo calculaba todo, sabía lo que yo hubiera hecho al quedarme sola, adivinaba mis pensamientos, mis deseos, era demasiado lista, demasiado cruel. ¿Cómo iba a dejarme con Darío? Había sido un sueño, otro sueño más que no se realizaba y todo hubiera sido tan fácil, tan hermoso. Ella no podía ni siquiera imaginarlo, no conocía lo que era el amor, era incapaz de amar, estaba herida en su orgullo solamente. El amor era otra cosa, jamás lo sabría. Como una autómata, arreglé mi equipaje. Por la tarde llovió. Mi ánimo, ya tan decaído por la frustración de mi última esperanza, se agravó con la tristeza de aquella tarde lluviosa. Con gran esfuerzo lograba contener las lágrimas. En la noche tomamos el tren para León. Había cesado de llover y la luna salió bastante siniestra. Por lo menos así me pareció a mí. Aquel grito largo de la locomotora era el mismo grito de mi amor y mi desesperanza. Van pasando los días, iguales en su inutilidad y en su tortura continuada. Yo repaso mi historia día a día, paso a paso. La historia que nadie quiere oír, ni nadie quiere saber. Sigo implorando en todas las formas en que me es posible hacerlo, que me escuchen, que me dejen hablar, pero todo es inútil. Ante mi desesperación de los primeros días, me suministraban continuamente narcóticos que me embrutecían y me tuvieron aislada. Ahora que mis fuerzas de luchar se han debilitado y me voy tornando físicamente dócil, me sacan al jardín a tomar el sol. Ahí me siento bajo el naranjo a repasar mis recuerdos. Casi no me atrevo a preguntarme por Darío. No quiero saber nada. Me rehúso, me niego, no quiero ni pensarlo. Lo sospecho, lo intuyo, pero no quiero saber nada. Sería monstruoso, me mataría si fuera, no quiero pensarlo. Y yo sé que sí es, pero no quiero que sea. Todo menos eso, que sea de Paulina, que se entregue a ella como se entregaba a mí, igual, de la misma manera, que la haga enloquecer de placer como a mí. No puede ser, no, sería un crimen, un horror, y yo sé que sí es, pero quiero negarlo, engañarme, decirme que no puede ser, aunque sea, aunque yo lo sepa. Sé que se vendió. Necesitaba dinero y Paulina lo tenía. Los dos solos en aquella casa, sin testigos, sin miedos, sin sobresaltos, los dos solos cada noche, una noche y otra, noche a noche, todas las noches de la vida, gozando y gozando una vez y otra, muchas veces gozando sin fin, mientras yo me despedazo de dolor a cada instante y no acabo de morir. Tal vez ya ni se acuerden de mí, ni les importa siquiera saberme viva o muerta. Ojalá estuviera muerta y no así, roída por la desesperación y la rabia, sin poder hacer nada, sin que nadie me escuche, sin salvación. Yo la quería mucho, mucho, y sufría por tener que hacerle daño, porque Darío me amaba y me había preferido. Fue como un hechizo, un encantamiento que me cegó. Eran nuestros cuerpos que se entendían a pesar nuestro. Yo sufría por ella que se empeñaba en engañarse. No quería verla triste ni desesperada. Yo la creía buena. Pensaba que me quería como una hija. Jamás quise admitir que éramos como dos fieras hambrientas sobre la misma presa. Jamás pensé en su egoísmo ni en su maldad, en su envidia, en el odio siniestro y descarnado que se le despertó hacia mí. Jamás lo pensé ni lo creí. Hasta ese día en que vine a acompañarla para que la examinaran de sus nervios y unos fuertes brazos me arrastraron hacia adentro, mientras yo gritaba desesperada que yo no era la enferma, sino la otra, Paulina, la que estaba detrás de la reja, y desde ahí miraba, sin inmutarse, cómo me iban llevando.
Bien, pues esa preciosura de cuento fue detrás de la reja de Amparo Dávila. Espero que lo hayas disfrutado. Si fue así, agradecería enormemente que me ayudaras suscribiéndote y activando la campanita, dejando un comentario, dando manita arriba, compartiendo, difundiendo. Vale. ¿Qué les puedo decir? No sé qué decir de este cuento. Yo pensé cuando dijo lo de... Cuando Darío le propone lo de dormirla, pensé que iban a terminar envenenándola, pero... Amparo Dávila, haciendo de las suyas. No sé qué decir de este cuento. Me gusta que no lo trate desde un lado moral. Me gusta que nuestra narradora sea al mismo tiempo víctima y victimario. Me gusta que nuestra narradora sea al mismo tiempo, se sienta al mismo tiempo feliz por estar viviendo lo que está viviendo con Darío y culpable por estar traicionando a su tía. Me gusta esa atmósfera, insisto, opresiva que crea Amparo Dávila todo el tiempo, ¿no? Eso de que sabemos que algo va a ocurrir y no sabemos cuándo y no sabemos dónde, pero sabemos que solo falta ese momento y que todo se va a desmoronar. Y me gusta cómo se desmorona, me gusta también cómo lo resuelve, ¿no? Al final. Y pues no sé, me gusta, siguiendo esto que hemos planteado de las dos historias, me gusta mucho que sea aparentemente una historia de amor y termine siendo una historia de traición y de locura y en fin. Donde sea que se encuentre maestra Amparo Dávila, me quito el sombrero. No me lo quito porque me despeino, pero me quito el sombrero. No sé si ustedes tengan algo que decir, no sé si ustedes tengan algo que aportar. Yo, la verdad, siempre que me encuentro con cuentos así de bien hechos, me quedo un poquito sin palabras. Bueno, a ver, ya hablé un poquito, ¿no? Pero normalmente hablo mucho más. Quizá mencionar... Bueno, no, porque eso... O sea, sí puede ser. Me agrada también este personaje de Paulina. Me agrada cómo es que parece, y Amparo Dávila lo hace muy bien, parece que Darío también está interesado en ella, pero es en realidad ella que está interesada en Darío, es ella quien lo cerca, dice él, ¿no? Estoy cercado por Paulina, tú lo ves. Es ella quien lo tiene cercado, es ella quien lo persigue, es ella, incluso hasta cierto punto podríamos decir que es ella en una erotomanía ahí medio extraña, ¿no? Para quien no encuentre, digo, para quien no tenga el dato, erotomanía es un trastorno en donde la persona, sea hombre o mujer, asegura que hay alguien más que está enamorado o enamorada de esa persona, del erotómano o del erotómano. Y en este caso, pues pareciera que Paulina tiene ahí, ¿no? Unos rasguillos de erotomanía. Hasta cierto punto entiendo que Darío tampoco es del todo inocente, ¿no? O sea, sí está jugando como a dos bandas, pero no sé, no sé, me quedo ahí, no quiero hacer ¿qué sería? Las anotaciones morales que no hizo Amparo Dávila, porque me parecen además innecesarias, ¿no? Pero si ustedes quieren hacer las anotaciones morales, adelante, los leo. Pasamos a la ventana de YouTube, ya no un ratito, sino ya definitivamente. Abrimos diálogo y el próximo lunes se van a enterar por qué. ¿Por qué es que este lunes les compartí este cuento? Regreso a la idea, si no han escuchado música concreta o si no la han leído, cualquiera de las dos, los invito a leerla o a escucharla. . Está aquí, la releímos hace muy poquito también en un en vivo.
Y pues nada, para que tengan un poquito más de dónde sacar carnita para disfrutar del cuento del próximo lunes. Y pues nada más recordarles, para los que no estaban todavía por aquí, que esta semana vamos a tener solo 2 transmisiones, la del lunes y la del martes, porque el jueves tengo que salir a arreglar unos asuntos y pues ni modo. Nos vemos el lunes, nos vemos mañana martes y de ahí nos vemos hasta el próximo lunes, ¿vale? Paso paso ya de definitivo a las ventanas, y quien quiera aportar, adelante. Se abre diálogo, terminemos hablando ¿de qué será que vamos a terminar hablando? De Winnie Pooh vamos a terminar hablando el día de hoy. Venga, dice... Inteligencia orgánica y se vaya knockout, ¿verdad que sí? Amparo Dávila es una chula. Inteligencia orgánica dice, Darío no tiene corazón, siempre dejaba en remojo. Es una expresión, no sé si del todo Latinoamérica, dejaba en remojo su relación con Paulina. Me imagino que te refieres que estaba jugando como, ¿no? A ver si... O sea, en realidad se supone que a quien quería era a nuestra narradora, pero tenía en México decimos que tenía otra veladora encendida, en lugar de decir que estaba en remojo, pero supongo que a eso te refieres, ¿no? Pues sí, un poquito sí. ¡Mónica Pérez! ¡Qué bonito! Dice, te quiero mucho, hermanito. Moni, abrazote enorme, si es que sigues por ahí. Inteligencia orgánica dice, un hombre enamorado hace lo que sea por su amada y él era como, es que no tengo dinero. Pues sí. Sí tiene sus, reconozco. Ah, Moni dice que aquí sigue. Muy bien, Moni, te mando un abrazote enorme. Sí tiene sus rasguillos siniestros y medio, ¿qué será? Medio psicopáticos, medio narcisistas, medio, ¿no? Así como algo por ahí. Que es parte de lo que decía de Amparo Dávila. Es una maestra creando estas atmósferas opresivas, estos personajes con unas personalidades que uno dice, ay, no sé por qué, pero me da que esto no va a salir bien. Y normalmente las cosas con Amparo Dávila no salen bien. Yo creo que nunca salen bien. Y eso es parte de su belleza. Al menos a mí me parece que eso es parte de la belleza de Amparo Dávila. Que las cosas nunca salen bien. Ella encontraba la manera de que las cosas no salieran bien. Y sí, a ver, estaba ahí planteado todo el escenario para que las cosas no salieran bien, de muchas maneras, lo cual me gusta mucho. Me gusta mucho porque, insisto, o sea, ahí pudo haber habido un crimen. A ver, de cierta manera hubo un crimen, pero no fue tan terrible, ¿no? Ahí pudo haber habido un homicidio, ¿no? Ella, nuestra narradora, que no sé si... ¿Se dice su nombre? Ay, yo estaba tan clavado en la lectura que no me acuerdo si se dice su nombre. Creo que nunca se dice su nombre. Pero bueno, nuestra narradora y Darío decidieran deshacerse de Paulina. Estaba la posibilidad de que Paulina decidiera deshacerse de Darío, de nuestra narradora. Estaba la posibilidad de que, pues sí, Darío, al ver que la otra tenía dinero, la dejara, ¿no? Pero la que yo no me esperaba, y de verdad no me la esperaba ni siquiera cuando, a pesar de que el cuento se llama Detrás de la reja, al menos en esta ocasión me dejé conducir de la manita y no me la esperaba. No me esperaba que al final la que estuviera detrás de la reja fuera nuestra narradora y no Paulina. Me gusta. Patricio Pron, que ya muy prontito lo vamos a releer. Patricio Pron dice que el amor sin pérdida es un pésimo tema literario. Y yo ya sabía que esto no iba a terminar bien, es Amparo Dávila, pero no sabía cómo no iba a terminar bien. Dice... Inteligencia orgánica dice, sí, era alguien frívolo. ¡Poquito! Y después dice, Damián, busqué tu cuento Barquito de Papel, pero es muy difícil de hallar, no lo encuentro. Al ratito
ratito, terminando esa transmisión, te lo dejo en los comentarios, ¿va? Dice, uy, pero lo que hizo Paulina fue un crimen gravísimo. La mató en vida. El karma existe. Y sí. Y sí. A ver, cuando digo que no fue un crimen tan grave, no me refiero en cuanto a gravedad de... ¿qué será? Gravedad humana, sino en cuanto a gravedad de crimen, gravedad penal, digamos. A ver, ni siquiera se sabe que ella cometió el crimen, ¿no? Solo porque la narradora nos está contando su historia, es que sabemos que Paulina cometió ese crimen. Sí, claro. La llevó a morirse refundida en sus culpas, en sus remordimientos, en sus miedos, en su soledad, en sus celos y en todo lo demás. Sí, la verdad es que grave lo es, pero a nivel penal, pues... Fíjense que hay algo bien interesante, me acabo de acordar ahorita. Yo creí que los iba a matar a ambos. ¿Quién? ¿Paulina? Ok. No, yo no me imaginé que los fuera a matar a ambos. Yo pensé que a lo mejor mataba a la sobrina. O que la sobrina la mató, pero no pensé que Paulina pudiera matarlos a ambos. Lo cual me hace que me den ganas de compartir otro cuento que más o menos va por ahí y que sí termina con... En fin, no les voy a decir qué cuento para que también sea un knockout. No lo voy a compartir pronto tampoco para que no quede ahí el antecedente. Pero me acabo de acordar de un cuento. Muy buen cuento. Es uno de mis cuentos de reserva, justamente. Es de esos cuentos que digo, el día que no tenga nada que compartir, comparto ese. Así es que... Cuando menos se lo esperen, va a caer. Dice Fernando Ríos R. En realidad Paulina fue la primera novia de Darío. La narradora fue la que se metió entre ellos. Y Darío se aprovechó de las dos. ¡Vámonos! No hago spoiler. Por eso no digo qué cuento. Yo solo les digo que en algún momento... Les voy a decir, ¿se acuerdan? El día que les lea les voy a decir, ¿se acuerdan? Pues ahí está. Pues no sé si la novia, ¿no? Porque en realidad nunca se plantea que realmente... Y no dudaría que Paulina lo planeó con Darío. ¡Vámonos! Esto ya se puso telenovelesco. A ver, platícanos, Fernando Ríos R. Me interesa. Señor Myers, en la vertical, en la horizontal, dices, muchos saludos, amigo. Saludos, señor Myers, qué gusto tenerte por acá. Inteligencia orgánica dice, lo bueno es que tengo mala memoria. Yo también. Yo también tengo mala memoria. Es que me voy a olvidar que dije esto. Y cuando menos se lo esperen, va a caer ese cuento. Sí, o sea, bueno, aquí todos pudieron haber sido terribles en algún punto, ¿no? Quizá la menos terrible en todo el desarrollo del cuento fue Paulina, ¿no? Pero no sé, es que... no sé, no estoy del todo de acuerdo con la idea de que Paulina era novia de Darío, porque... La misma narradora lo dice, ¿no? O sea, a las dos las frecuentaba tal, ella se sentía un poco cohibida y por eso no se acercaba a Darío, y la otra lo acaparaba. No sé, es que, a ver, yo siempre he dicho, y siempre lo voy a decir y siempre lo voy a repetir, que en toda historia de dos, en este caso es una historia de tres, en toda historia de dos siempre hay tres versiones, ¿no? La de uno, la del otro y la verdad. En mitad de las dos está la verdad. Entonces... La verdad, pues tendríamos que conocer la versión de Darío, la versión de Paulina, y luego atar las tres y decir, ok, interesante. Pero Amparo Dávila nos dejó así flotando y haciéndonos preguntas incómodos. Le encanta dejar incómodos a sus lectores, yo insisto, y sin respuestas fáciles, ¿no? Y eso es bien hermoso. Me estaba acordando con respecto a lo que le hacen a nuestra narradora. ¿Tiene nombre nuestra narradora? ¿Alguien sabe si tiene nombre nuestra narradora? Voy a ver, rapidísimo. Tengo la impresión de que no. Es raro, pues es una narración en primera persona. Es raro que
que las personas en primera persona se nombren a sí mismas. Dorotea es la abuela y las amigas son Adelaida y no me acuerdo qué. Y me parece que Darío tampoco menciona nunca su nombre, ¿no? Pues no. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe quién es? ¿Quién sabe cómo se llama nuestra narradora? Pero bueno, con respecto a lo que le sucede a nuestra narradora, me acabo de acordar ahorita. Hubo hace... Ay, no sé cuánto, ¿verdad? Hace un rato ya. Yo soy muy malo para las fechas si no las estudio antes y esto me acabo de acordar. Pero bueno, en algún momento de la historia hubo un grupo de... son psiquiatras, pero en realidad ellos se consideran antipsiquiatras porque ellos decían que en realidad era muy fácil engañar a la psiquiatría. Hubo un grupo de psiquiatras que se juntaron así de locos y decidieron fingir, bueno, ir a instituciones mentales y fingir trastornos mentales para ver si los recibían, y todos fueron recibidos. Y algunos de ellos después no los querían dejar salir. Entonces, puede sonar descabellado esto de vas y refundes a tu hermana y la hermana grita y pide ayuda y tal y nadie le cree. Yo siempre he dicho que la mejor forma de esconder una verdad es ir a encerrarla a un manicomio, ¿no? Encerrar la verdad en un manicomio. Porque pues no importa lo que diga la persona encerrada. A ver, que ya no se llaman manicomios, se llaman... hospitales psiquiátricos o clínicas psiquiátricas, pero la mejor forma de ocultar una verdad es meterla a la casa de la risa. Que tampoco se llama casa de la risa, ya lo sé. Que tampoco tiene nada de risa, pero bueno. Y me parece que es un acierto por parte de Amparo Dávila. Es un acierto decir, vamos a encerrarla, que nadie le crea. Me recuerda también en ese aspecto, ¿no? En el aspecto de encerrar una verdad en la casa de la risa, me recuerda a Hombre mirando hacia el sudeste, de Eliseo Subiela. No sé si la hayan visto. Es una película muy, muy hermosa. Después se hizo un remake gringo, perdón, estadounidense, por si hay algún estadounidense por ahí, no se ofenda. Es La Manía, no tengo nada en contra. Un remake estadounidense con Kevin Spacey, que se llamó K-Pax, que no está tampoco nada mal, pero bueno, Hombre mirando hacia el sudeste de Eliseo Subiel es una chulada de película. Y tiene un poquito que ver con esto de encerrar verdades en casas de la risa. Chulada de película. A ver, vamos a ver. Dice Inteligencia Orgánica, ok, me voy a hacer el despertar como la sobrina de Paulina a la hora de enredarse con Darío. El despistado después corrige. Me voy a hacer el despistado como la sobrina de Paulina a la hora de enredarse con Darío. Muy bien. Dice Inteligencia Orgánica, el primer culpable es Darío, luego la narradora, luego Paulina y por último la mamá de Darío por no haberlo abortado. Ok, vale. Señor Myers dice, es una excelente película. ¿Cuál de las dos? ¿Eliseo Subiela o, bueno, Hombre mirando hacia el sudeste o K-Pax? Señor Myers. A mí las dos me gustan mucho. Aunque pintan por dos derroteros distintos. Pero, o sea, a ver, la historia es la misma, pero el modo en que la dibuja cada uno. K-Pax. Sí, es una película chula, sí. Y además Kevin Spacey, a mí personalmente, me gusta mucho cómo trabaja y hace buen trabajo. Si no has visto Hombre mirando hacia el sudeste, señor Myers, te la recomiendo. De ahí viene K-Pax. Así como de Abre los ojos viene Vanilla Sky. Así, igual, de Hombre mirando hacia el sudeste viene K-Pax. Dice, además, Amparo Dávila no sé si su escritura es brújula o arquitecta, pero su cuento termina con muchísima coherencia para que el knockout fuera súper sorpresivo. Pues es que seamos brújula o mapa,
eso es totalmente indiferente, ¿no? O sea, me refiero totalmente indiferente en cuanto a la coherencia. Seamos brújula o mapa, aún así sí somos, yo soy brújula, yo soy totalmente brújula. Y no dejo, jamás dejo, no me permito, me enoja mucho, de hecho, cuando encuentro cuentos que dices, a ver, ¿y en qué momento me planteaste la posibilidad de que este final fuera? De hecho, hace poco leí un cuento. No voy a decir el nombre, tampoco voy a decir la autora. En primer lugar porque no me acuerdo y en segundo lugar porque ¿para qué? Pero recuerdo que el cuento iba con todas las miras hacia un final y de repente salió con otro final que fue así como de ok, ok, pues está bien. Si esa era tu necesidad, si decir lo que dijiste era tu necesidad, adelante. Y fue tanta mi enojo de que el final no fuera el que yo pensaba que iba a ser, que estoy tentado, bueno, no estoy tentado, de hecho ya me lo prometí, voy a reescribir no exactamente ese cuento, pero voy a escribir un cuento muy similar y lo voy a terminar como yo creo que debía haber terminado. ¿Y por qué? Porque me parece que una cosa es ser mapa o ser brújula en cuanto a escribir. Una cosa es planearlo todo así, de principio a fin, punto por punto, hasta el más mínimo detalle, y otro es ir agarrando intuiciones, pero otra cosa es no respetar el ritmo y no respetar, si es cuestión de mapa, pues no respetar lo que ya planteaste en el mapa, y si es cuestión de brújula, no respetar las intuiciones que te vinieron al inicio, ¿no? Es decir, si hay una parte que yo podría decir que es, y con esto seguramente me voy a echar a varios encima, si es que hay alguien aquí que le sepa esto, o si es que alguien lo ve que le sepa esto. Si hay una parte que a mí me parece complicada justamente de escribir cuento, es eso. Es que en el cuento todo lo que se dice tiene que ser útil y si no es útil, ¿para qué? Y si lo que está puesto en el papel, seas brújula o seas mapa, lo que está puesto en el papel no da para que ocurra lo que está ocurriendo, entonces eres tú, escritor, forzando al texto a que diga lo que tú quieres que el texto diga, ¿sabes? Y ahí hay una cuestión que suena un poco psicótica, pero yo estoy muy... Yo estoy muy en defensa de eso. Y es que una cosa es el escritor y otra cosa es el cuento. Ok, vale, el cuento proviene de la mente del escritor, pero hay un momento en el que las letras, por eso que va a sonar un poco psicótico, hay un momento en que las letras cobran vida propia y hay un momento en que las letras, si uno las escucha y las ve y les hace caso, las letras comienzan a conducirnos hacia donde tienen que ir. Y se nota a kilómetros, teniendo un poquito de entrenamiento, se nota a kilómetros cuando una trama iba por un lado y de repente el escritor o la escritora dijo, no, a ver, yo aquí soy el que crea y aquí se va a hacer lo que yo quiero. Y jala hacia el otro, se siente. Entonces, yo tampoco sé si Amparo Dávila era brújula o mapa, pero la coherencia es más bien la falta de coherencia en el cuento es imperdonable, ¿eh? Lo que más tiene que ver en el cuento es coherencia, que era lo que decíamos, bueno, es lo que hemos dicho muchas veces en las sesiones de los martes, ¿no? Es una magia de causalidades y si la magia de causalidades no existe, entonces no existe cuento, ¿no? Y sí, estoy de acuerdo con que el final sí es muy sorpresivo. Sobre todo el hecho de... Eso es algo que Amparo Dávila hace mucho y que eso se lo voy a aprender porque me gusta. Le gusta mucho dejar una narración a medias. Por ejemplo, en este caso deja la narración de todo lo que ocurre a medias. Me voy a regresar tantito para no decir tonterías. Deja la narración... Deja la narración en el grito de la locomotora era el mismo grito de mi amor y mi desesperanza. Y
hace un corte total, no nos explica nada. Entra esta voz de la narradora hablando acerca de... Van pasando los días iguales en su inutilidad y en su tortura continuada y empieza todo este monólogo doloroso, desquiciado, culpígeno, en fin. Y hasta el final es que nos dice qué diablos fue lo que pasó, ¿no? Bueno, a ver, nos lo insinúa en un momento, que es cuando dice que al principio frente a sus resistencias la embrutecían con narcóticos, pero es hasta el final cuando nos dice que Paulina terminó vengándose, ¿no? En fin, a mí me parece una venganza muy astuta. Señor Myers dice, 1000 gracias, la buscaré. Espero que la disfrutes. Señor Myers dice, estoy muy de acuerdo. Un buen escritor logra eso y un buen lector también. ¿Eso qué exactamente, señor Myers? Porfa, porque como acabo de leerlo al terminar toda mi perorata, ya no sé en dónde se ata. Pero supongo que te refieres a lo de la coherencia. Dice, y mira que pensábamos que iba a acudir a su cita y cuando yo me las imaginaba de regreso para seguir con la historia, una de las dos no volvió. Sí, eso es bien chulo de Amparo. Y de verdad que le gusta mucho hacer eso, ¿eh? A ver, digo que se lo voy a aprender, no es que yo no ocupe ese recurso, pero es que ella lo ocupa en casi todos sus cuentos. Casi en todos sus cuentos hay una narración que va, y de repente ¡pua!, la corta y nos hace un salto en el tiempo increíble y dices, a ver, ¿qué está pasando aquí? Y te enteras qué está pasando cuando termina el cuento. También lo que le quiero aprender, y eso sí se lo voy a aprender, se lo tengo que aprender, es el modo en que crea esas atmósferas tan incómodas. Aquí quizá no es tan palpable, es un poquito más sutil que en otros cuentos, pero quien haya escuchado ya música concreta entiende un poquito más claro a qué me refiero, ¿no? Sin hacer spoilers para quien no la haya visto, pero el momento de música concreta en el que nuestro narrador se encuentra con la costurera y todo empieza a tergiversarse, eso es maestría pura y dura. Es preciosísimo de principio a fin. Tiene un hilo y una mano y una aguja, la maestra Amparo Dávila, que me vuelvo a quitar el sombrero. No me lo quito porque me despeino, pero... ¿Siempre escribe en primera persona? No, también tiene cuentos en donde no escribe en primera persona, pero pues se le da muy bien escribir en primera persona, ¿eh? A mí me gustan mucho sus cuentos escritos en primera persona. No te podría decir qué cuento tiene en tercera persona, porque en este preciso momento no se me viene ningún título a la mente, pero sé que sí. Ya, sí, claro. De hecho, leí uno que está en tercera persona. Lo leí como un rapidín la misma temporada en que leí música concreta y se llama Muerte en el Bosque. También es una chulada de cuento. Y ese, si no mal recuerdo, si mi memoria no me falla, está escrito en tercera persona. Obviamente hay momentos en los que intervienen los personajes, pero está escrito en tercera persona. De hecho, yo creo que parte de lo que... Bueno, a ver, no sé. Ahí sí ya es una cuestión de gustos y de entendimientos y de demás, pero yo creo que parte de lo que enriquece el estilo de un escritor es la capacidad de hacer con las letras en primera, en tercera, en segunda. Incluso es muy complicado hacer cuentos en segunda persona, pero los cuentos que yo he leído en segunda persona son una cosa... Para quien no ubique cuál es la segunda persona, es cuando el narrador cuenta la historia como si le estuviera ocurriendo a quien está leyendo, ¿no? No sé, por ejemplo, dice,
Te despertaste esa mañana y caminaste por la avenida, ¿no? El ruido de los automóviles te perturbó los oídos y el smog te hizo llorar, ¿no? Y entonces ahí, y es bien hermoso porque si está bien hecho, cuando está bien hecho, es bien hermoso porque si de por sí la cabeza tiene la facilidad para meterse en, en los viajes de quien sea, estén narrados en el tiempo que sea, cuando están narrados directo hacia uno, cuando el narrador le habla a uno, uf, hay algo ahí que se desacomoda muy bonito, cuando está bien hecho, insisto. Es difícil, pero suena complicado, sí, sí es complicado, pero es muy bonito. Hay cuentos, yo no he leído tantos en segunda persona, son muy poco comunes, pero son muy, muy bonitos cuentos. No sé si bonito sea la palabra, muy, entienden, ¿no? Muy disfrutables, um, muy viajantes, ¿no? Hacen viajar mucho. Son muy dados a... Pues es que al final es eso. O sea, al final es el narrador platicándote algo y tú dejándote creer que fuiste tú quien lo hizo, ¿no? Sí, es... si no tienen idea de lo que estoy hablando, se han perdido de cosas muy, muy hermosas. Vale, pues en la horizontal no hay comentarios. Y en la vertical tengo un cuento, me acabo de acordar, tengo un cuento entre los rapidines que está escrito así, está escrito en segunda persona, pero no logro recordar cuál es. No, se las debo. Si me acuerdo lo dejo en los comentarios también. Ahí sí, ni siquiera me acuerdo del autor o autora, ni me acuerdo de qué va el cuento. Es que he leído tantos. O sea, he compartido tantos y además he leído tantos y sigo leyendo tantos que ya se me cruzan los cables. Yo tengo, yo también tengo un trío, no, sí, un par de cuentos escritos en segunda persona. Y además es muy disfrutable porque, bueno, no sé, esas ya son loqueras de escritor, pero es muy disfrutable porque hay un placer de saber que de alguna manera estás manipulándole la cabeza a quien sea que te vaya a leer. Eso es... tiene su gustito. Estaré pendiente de los sabidos y por haber. Estarás pendiente de que suba el enlace. Voy a buscar, no me acuerdo cómo se llama. Ya, sí, creo que ya sé cuál es. Lo voy a buscar y lo voy a publicar. Y de cualquier manera, si está que sí está entre los rapidines. Lo vamos a releer en algún momento en las sesiones de los martes. Ah, por cierto, mañana leemos Conejos Blancos de Leonora Carrington. Chulada de cuento, surrealismo, pues no puro y duro, porque no es tan surrealista. Sí tiene sus cositas surrealistas muy bellas. El enlace, sí, el enlace lo pondré. Señor Myers dice, hace años tu servidor inventaba cuentos y los dramatizaba para niños y adultos. Ya hace años de esto. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo dejaste de hacer, si se puede saber? ¿Qué te hizo dejar la empresa? Leonora no es pintora, fue pintora y escritora y escribía unas cosas bien hermosas. Y si no mal recuerdo, también era dramaturga. Creo, ahí sí, a lo mejor estoy diciendo una tontería. Sí, era pintora. Surrealista, ahí sí, surrealismo puro y duro.
y era escritora y escribe unas cosas muy, muy, muy locas. Tiene, tiene cuentos pues, muy surrealistas, justamente, ¿no? Su escuela es el surrealismo, tiene unos cuentos muy surrealistas. Este Conejos Blancos lo conocí por una prima que me pidió que lo leyera y la verdad es que muy contento, muy, muy, muy contento. Lo vamos a compartir mañana, es un muy buen cuento. Solo conozco sus pinturas. Ella se había mexicanizado. Ahí sí te la debo. Ahí sí de la biografía de Carrington. Me parece que sí, porque tengo la impresión de que aparece como escritora y pintora mexicana. Pero no sé si se mexicanizó o... Ahí sí. Cosas históricas de Leonora Carrington no las tengo investigadas. ¿Para qué te miento? ¿Para qué te invento cosas? Oh, ok. Dice señor Myers, iba a un grupo de autoayuda y ahí me motivaron a hacerlo. Era un movimiento de superación y catarsis. Pues es que las letras, yo siempre lo he dicho, las letras salvan vidas. Escribir, se sea o no se sea escritor, escribir debería de ser un placer que todos en algún momento de su vida deberían de probar. Al menos una vez en su vida deberían probar. Escribir un diario, escribir poesía, escribir cuento, eh, escribir punto, ¿no? Eh, Parte de lo que ocurre, eso ya lo he platicado en otras ocasiones, pero y lo platico porque tiene que ver con esto que dices de movimiento de superación y catarsis. Parte de lo que ocurre con la escritura es que, a ver, digamos que nuestro discurso nos construye, ¿no? Nuestro discurso construye las personas que somos. Hay incluso personas que han dicho, y me parece muy atinado, que no somos lo que nos ocurre, sino lo que decidimos hacer con lo que nos ocurre, ¿no? Es decir, el modo en que interpretamos eso que nos ocurre nos afecta más de lo que nos ocurre. Eh, bueno, también depende de lo que nos ocurra, ¿no? Pero en regla general, el modo en que interpretamos lo que nos ocurre nos afecta más que lo que nos ocurre. Y al adueñarnos de ese discurso y transformarlo, ya sea en poesía, ya sea en cuento, ya sea en lo que sea, lo que estamos haciendo es justamente tomar control de nuestra narrativa, ¿no? Estamos aprendiendo a percibir las cosas desde otro punto de vista, a narrarnos las cosas desde otro punto de vista. A ver, yo les puedo decir por experiencia, mi experiencia obviamente, no puedo hablar por otras personas, pero no siempre funciona, ¿no? No siempre uno es capaz de cambiar su narrativa. Algunas veces hay cosas que duelen y están ahí y duelen y están ahí y siguen doliendo y están ahí, pero en regla general poder ponerlas en palabras, poder convertirlas en arte de alguna manera, sí, es buen, ¿qué será? Es buena medicina para las heridas del alma. Yo por eso es que siempre que tengo oportunidad, invito a la gente a escribir. Damián, ¿te gusta por montones la música clásica, por ejemplo el barroco? Es chistoso porque esto es como una pregunta de esas de doble filo, ¿no? ¿Te gusta por montones? Asumes que me gusta. La verdad es que, lo he dicho, yo de música soy ¿qué será? Soy ecléctico, ya había dicho eso, soy ecléctico, escucho prácticamente de todo y si me gusta, me gusta, pero en cuestiones teóricas soy una patata. O sea, me hablas de clásico y barroco y en mi cabeza suenan grillos. Los grillos de la noche, esos que se escuchan cuando todo se queda en silencio, así. Te la debo inteligencia orgánica. ¿Qué será?
Mi cultura no abarca la parte de la música. Me gusta mucho, la disfruto mucho y yo sin música no podría vivir, pero y sobre todo no podría vivir porque algunas veces la ocupo para aislarme del entorno y poder entrar en mis pensamientos, pero de ahí a que yo te pueda teorizar, ya dije, toco la puerta y desafino, entonces. ¿Qué estás esperando, hombre? Pues tiempo. No, pues mira, más que qué estoy esperando, intenté en algún momento estudiar música, esto ya lo había comentado, intenté en algún momento estudiar música, canto clásico específicamente, porque pues me llama la atención el canto, pero nada más no. Tengo ahí una dureza de oído. De hecho, me dijo, uno de mis maestros me dijo que tenía tan duro el oído que no podía diferenciar y me dijo dos notas y el chiste era que las notas estaban en dos puntos totalmente distintos de la escala, ¿no? O sea, en fin. Y pues nada, eso. No le sé, la verdad es que ahí sí se lo dejo a Jaime Altozano. Saludos Jaime Altozano si estás viendo esto. Sobre todo Jaime Altozano va a estar viendo esto. Eh, Fernando Ríos R dice, jaja, inteligencia orgánica, imagínate una patata con audífonos, así, tal cual. Porque eso sí, los audífonos los cargo para todos lados. Unas buenas pinturas con melodías de Bach. Te voy a recomendar un par o un trío de canciones de barroco. Venga, venga, yo le entro. Yo estoy dispuesto. Mira, yo estoy dispuesto a una de mis, ¿qué será? Una de mis pasiones es aprender cosas nuevas y una de mis pasiones es eh, escuchar, leer, ver cosas nuevas, llámese teatro, cine, literatura de cualquier tipo, ensayo de cualquier tipo. Bueno, el ensayo es parte de la literatura, quise decir, ¿no? Ensayo, ¿no? Divulgación de cualquier tipo, ¿no? Divulgación histórica, divulgación científica, lo que sea. Me gusta. Sí, yo creo que muchas veces, y eso es algo que procuro aplicar aquí, al menos lo intento, no sé si lo logro, pero yo creo que muchas veces nuestro gusto o disgusto por alguna materia no tiene tanto que ver con la materia, sino con cómo nos la enseñaron, ¿no? Entonces yo confío mucho en el poder de alguien cuando sabe realmente compartir, ¿no? A mí me parece que esta parte de compartir también tiene que ver con dar como pautas, ¿no? Como con guiar, como con acompañar a la persona mientras está. Sobre todo si se tiene la posibilidad de acompañar a esa persona, ¿no? Por eso es que, no sé, por ejemplo, para leerles el cuento del próximo lunes, quise leerles antes y ya existe en lectura el otro, ¿no? Que en realidad las referencias son muy sutiles. Bueno, son muy evidentes porque durante la trama, ocupa las palabras de Dávila, pero son muy sutiles en cuanto a que uno podría no saber qué es música concreta y qué es detrás de la reja y no pasaría absolutamente nada. No se dejaría de disfrutar el cuento, pero si se sabe, se disfruta más. Te las dejo como respuesta al enlace que me vas a compartir. Venga, venga, venga. Moni Pérez, te estoy viendo, dice Fernando Ríos R. Moni Pérez, te estoy viendo por más que te escondas. Participa con tu hermano. De modo, Moni, participa. Di algo. Comenta algo. Pues eso. En la vertical no hay comentarios nuevos y en la horizontal
Tampoco hay comentarios nuevos. Venga. Mónica, dinos cuál es tu cuento preferido, dice Inteligencia Orgánica. Ay, pobrecita, la van a acorralar y más bien va a salir corriendo. Esperamos unos segunditos a ver si alguien quiere agregar algo, a ver si Mónica nos quiere platicar algo, a ver si quiere algo, lo que sea. Y si no, nos vamos. Perdón por estar con el pañuelo en la nariz, pero últimamente tengo unas alergias. Y aunque me tomé 2 loratadinas, medio me hicieron efecto, pero apenas me dejó de escurrir la bendita nariz. Pero aún así no quería quedarme sin compartir. Así que lamento el mal gusto de tener que estarme limpiando la naricilla mientras estaba leyendo. Y si no, vámonos, que mañana tengo que madrugar y aquí son ya las 11:30. Pues yo creo que sí, yo creo que ya nos vamos. No tanto porque usted tenga o no tenga que madrugar, inteligencia orgánica, sino porque pues aquí ya llegamos al final de las interacciones. Hola, dice Claudia Rivera. Hola, Claudia. ¿Eres Miguel? Ay, no me acuerdo cómo te apellidas. ¿Cierto? ¿O me equivoco? ¿Acabas de llegar? Si acabas de llegar, lamento informarte que ya casi nos vamos. Si no acabas de llegar, si sí escuchaste el cuento, espero que lo hayas disfrutado mucho. Vale, pues vámonos. Aquí he estado un rato, dice Claudia Rivera, que en realidad es Miguel. Miguel Alejandro. Vámonos, Fernando Ríos R tiene una memoria. Toda la memoria que no tengo yo la tiene Fernando Ríos R. Es más, yo creo que si pudiera medio darle el nombre del cuento que está narrado en segunda persona, se acuerda, y si no se acuerda lo busca y me lo da, pero la verdad es que ni me acuerdo. Así que vámonos, les dejo Barquito de Papel para quien quiera escucharlo, les dejo La Brevedad de los Instantes para quien quiera escucharlo, les dejo el enlace de ese cuento. Ya me acordé más o menos, pero ya creo que sí lo encuentro rápido. Les dejo el enlace de ese cuento y ahí si me quieren dejar algo, pues me lo dejan en el comentario. ¿Sale? Fernando, nos hizo falta tu aclaración si Carrington se mexicanizó. Y Miguel Alejandro dice, oye, ando haciendo investigación. ¿Qué es la argumentación pragmática? Ay, ni idea. Te la debo. Me agarras totalmente en curva. Sé lo que es la argumentación, sé lo que es el pragmatismo, pero no tengo idea de qué es la argumentación pragmática. Así que pregúntale a ChatGPT. ChatGPT lo sabe todo. Ahora ya no es San Google, ahora es San ChatGPT. Pregúntale a San ChatGPT. Lo sabe todo. Y es gratuito además. Te la debo, sí, te la debo totalmente. Sale, pues vámonos. Vámonos antes de que me pregunten qué es... ¿qué es? Yo qué sé. ¿Qué es el ácido desoxirribonucleico? No, ese sí lo sé. El ADN, obviamente. No sé, antes de que me pregunten qué es... No sé, no se me ocurre nada. Venga, vámonos. Pues, si... Miguel Alejandro dice, hasta luego Miguel Alejandro. Si a ti como a mí te gusta atar hilos
y compartir ficciones. Si deseas hacerme saber tu opinión acerca de esta nave de los gatos locos, si deseas estar al tanto del contenido que publico o si deseas sugerir un cuento o una pluma nueva para cualquiera de las secciones de esta hermosa, sensual y exquisita nave de los gatos locos. Ah, por cierto, ¿qué creen que descubrí? Descubrí que YouTube censura sensual. ¿Por qué? En fin. Puedes buscarme en Facebook como Damián Sastre, mi perfil personal en YouTube como Damián Sastre Presenta, Casi Diario de un Loco y Damián Sastre Presenta, Déjame leerte un cuento. En mi Instagram, @Casi Diario de un Loco. Ahora también en TikTok como Damián Sastre Presenta, y en la página homónima de Facebook, en donde iré congregando todo lo concerniente a esta nave de los gatos locos y sus múltiples aventuras, las ya emprendidas y las que se están por emprender. Si llegaste hasta aquí, como ya es costumbre, agradezco inconmensurablemente tu valiosísimo tiempo. Recibe un enormísimo abrazo. Ten una excelente, excelentísima vida. Y hasta la próxima. Muy bien, Patso, muy bien. Finalizar transmisión aquí.